Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, para hablar de un tema con un tamiz más hacia el divertimento, hacia el entretenimiento, pero dentro de una forma lo más responsable y respetuosa posible, porque voy a hablar de la Santa Madre Iglesia Católica, pero a modo histórico, una historia contemporánea, pero en relación a una saga de ficción muy famosa en la cultura popular de Occidente, y que es la Guerra de las Galaxias, conocida también como Star Wars, ¿no? Que si la crisis conciliar de ese anticoncilio o de ese conciliábulo Vaticano II se hubiese dado a finales del siglo XIX, muy probablemente esta conversación fuese hecha de repente con un autor que se llama Julio Verne, que era un autor literario de ciencia ficción para finales del siglo XIX, como acabo de decir. Pero como yo soy una persona que nací en el último cuarto de siglo del siglo XX, con muchos de mis piadosísimos o benevolentes espectadores, yo nací en el último cuarto de siglo del siglo XX, y ya tenemos casi un cuarto también un cuarto de siglo hecho en este siglo XXI. Y aparte os digo una confidencia: en las estadísticas de este canal, que se llama Lumen Monacorum, luz de los monjes, el renglón el promedio de la edad de los espectadores es equivalente entre los 45 a 65 años. Entonces nos estamos entendiendo cuando hablamos de cultura popular, de entretenimiento popular. Porque la vez pasada estaba pensando en eso, ¿no? Yo hace 30 años yo accedí a ver una nueva parte de esta saga de ficción que se había hecho, los primeros episodios que surgieron de una trilogía clásica hecha en los 70, pero yo hace 30 años tenía, obviamente, menos edad, tenía 20 y pocos años, y esa saga me marcó mucho mi vida, ¿no? Me marcó mucho mi vida a nivel de entretenimiento, ¿no? Obviamente, haciendo las distinciones del caso, que queda el final, pero un poco para entender un poco la crisis de la iglesia actual. No es mala idea hacerlo a veces de forma didáctica, para que nos demos cuenta que a veces la ficción no discorra tanto de la realidad. Por ejemplo, vamos a empezar con el episodio 1. Yo solamente voy a hablar el episodio 1 hasta el episodio 6. Y sabemos que el episodio 1 empieza con una estructura. Tengo unos apuntes, si me ven mucho moviendo mis ojos, es que tengo mis apuntes para no perderme. La saga de la Guerra de las Galaxias, en el episodio 1, empieza con nosotros vemos a los Jedis, que son unos caballeros guardianes de una especie de república interespacial, intergaláctica, ¿no? Para las personas que creen en esa estructura heliocéntrica. Entonces, en esta saga existían unos religiosos que también eran caballeros, que tienen que mucho ver también con la Edad Media, ¿no? Pero esta jerarquía religiosa estaba muy bien estructurada jerárquicamente. Eran estructuras reconocidas por el poder temporal, por la República. Ellos representaban el poder espiritual visible. Esta estructura tenía muy bien especificada las leyes canónicas, eran muy rígidos. Digo rígidos, me refiero que tenían todo muy bien comedido para hacer tanto su accionar del día a día como su accionar religioso, político, estaba muy bien estipulado. Estaban muy claras las reglas de admisión de miembros de la orden de Jedi, de caballeros que eran religiosos,
eran guerreros, y eran también filósofos, en fin. Y también era una estructura tenía varios milenios de existencia. Es igual que la Iglesia Católica. Lo que acabo de decir ahorita es igual que la Iglesia Católica para la muerte de Pío XII, para octubre de 1958, que es cuando muere su santidad Pío XII. La Iglesia Católica también era una estructura claramente jerárquica. De hecho, está entre los ya, la Iglesia Católica es por esencia jerárquica, es por naturaleza divina jerárquica, nadie lo puede cambiar. Al igual que en esta otra saga, la estructura religiosa de la Iglesia Católica estaba para la muerte de Pío XII. Vamos a imaginarnos octubre de Pío XII, octubre de 1958. Pío XII aún estaba vivo, hay personas que dicen que fue envenenado, en fin, no me meto mucho en esa historia, pero para octubre de 1958 la Iglesia Católica era una institución claramente jerárquica, una institución respetada por el poder secular. Y os recuerdo que el poder secular occidental no solamente se limita a Europa, se extiende a Estados Unidos, se extiende a Hispanoamérica, se extiende a Oceanía, está en Australia, y esa especie de Asia roja también fue en grande parte influenciada por las ideas cristianas occidentales. También el norte de África, ese norte de África, que alguna vez fue cristiano, más o menos también fue influenciado muchísimo por la Iglesia Católica, por la mente occidental, la filosofía aristotélica, cristiana, tomista, en fin, todo maravilloso. Entonces sabemos que esta estructura religiosa católica era reconocida por ese mundo occidental, que era la maquinaria que mueve el mundo, aún lo es, incluyendo hoy en día la Asia roja, esa Asia que es una especie de fábrica de baratijas y fábrica de cosas que en el mundo occidental se necesita para hacer grandes cosas impresionantes. Entonces, también sabemos que la Iglesia Católica para 1958 era los únicos que seriamente reconocidos como la entidad espiritual del mundo de la Iglesia Católica, sin discusión. Puedan existir otras denominaciones, otras sectas, pero incluso el mundo totalmente, los cismáticos orientales, pero la Iglesia Católica para 1958 era la estructura más respetada a nivel espiritual del mundo, indiscutible. La Iglesia Católica para 1958, al igual que esta saga, como estaba en el apogeo de su poder, también tenía las leyes canónicas muy bien estipuladas. El derecho canónico era el de 1917. Las leyes religiosas de los estatutos de cada orden religiosa estaban muy bien en armonía con este código de derecho canónico. Teníamos la teología tomista que regía los seminarios, al menos de forma objetiva, y tenían reglas de admisión muy claras para admitir miembros en el clero de la Iglesia Católica, y un sinfín de reglas que funcionaban para la época a modo canónico y funcionaban por varios centenas de años, por 500 años funcionó muy bien. En fin, estamos hablando de cosas canónicas, temporales, que la Iglesia Católica para su momento tuvo, que funcionaban muy bien y estaban muy bien catalogadas, y había un ritmo para la vida organizativa de la Iglesia, al igual que en esta saga de principio. Y que tanto y también la Iglesia Católica, al igual que esta jerarquía del episodio 1 de Guerra de Gracias, la Iglesia Católica tenía una larga existencia en nuestro mundo, probablemente pisando los 2000 años. Estamos hablando de dos estructuras milenarias. Entonces, a modo de ficción y de realidad, la Iglesia Católica se encaja muy bien con los Jedis a nivel de estructura organizativa y de la relación entre la sociedad secular y este poder espiritual. Y también tenemos que saber que tanto en el episodio 1
este poder de los Jedi, de estos caballeros espirituales guerreros, ellos habían entrado en un punto de episodio 1 en una decadencia. Ellos habían entrado en una rutina que no fue suficientemente efectiva para reconocer la infiltración que sufrieron estos caballeros Jedi. Ya en la Iglesia Católica no es igual. No es igual. Es igual, pero es parecido, pero no es igual. Porque a diferencia de los Jedi, nosotros sí tuvimos en nuestra realidad, en la realidad temporal, la Iglesia Católica en un punto del principio del siglo XX, el Papa San Pío X, de feliz memoria, emite un decreto, una encíclica, que se llama Pascendi Dominicis Regis, donde abiertamente se habla de estas personas que estaban en la sombra, actuaban en la sombra para modificar el dogma, una serie de cualidades que tenían este tipo nuevo de herejía, que se llama el modernismo. San Pío X lo cataloga muy bien, lo identifica de forma formal, de forma pública, y no solamente eso, en la encíclica se plantean remedios, y no solamente remedios. El propio Papa San Pío X, él crea una especie de agencia de espionaje que se encargaba de cazar modernistas donde estuviesen en la estructura jerárquica de la iglesia, que se llama Sodalizium Piano. Esa agencia de espionaje fue destruida por otro papa que no sé por qué muy bien hizo eso, pues esa agencia fue cesada con Benedicto XV. Entonces sí tuvimos un papa que sí identificó en su jerarquía una infiltración y hizo lo suficiente para perseguirlos. No muy bien, pero se hizo. Ahora bien, hubo infiltración dentro de las propias filas de las dos religiones. De la religión imaginaria, ficción, y la religión de realidad. Hubo infiltración por parte de miembros del clero, pues estructuras exógenas a esta religión verdadera, que es el catolicismo, de masonería, del comunismo, que el comunismo, el protestantismo con comunismo, de los enemigos de la cruz de Cristo, que no puedo ni nombrarlos porque me pueden censurar el canal, pero todos sabemos quiénes son. Y en tanto en esta serie de ficción se genera en un punto dado, por tanta intriga política y religiosa, se genera unas guerras. Se genera la guerra de los dos clones, que fue hecho a partir de toda una conspiración en la sombra. Al igual que en la Iglesia Católica tuvimos una conspiración en la sombra, que es el modernismo, pues fue identificado, pues no fue suficientemente combatido. Pues creo que la sociedad civil o la sociedad temporal estaba deseosa de tener la extraña religión modernista que tenemos hoy en día. Y que es equivalente a la guerra de los clones, es el Concilio Vaticano II, obviamente. Ahí tanto la ficción como la realidad se unen, obviamente en diferentes condiciones, pero parecidas. El Concilio Vaticano II se da porque, supongo, unas ciertas excusas, porque el Concilio Vaticano, el único, de 1869 a 70, no había sido concluido. Entonces a varios papas se le ofrecieron para culminar el concilio, ninguno quiso culminarlo porque la iglesia estaba suficientemente infiltrada y se sabía de eso. Acabo de dar pruebas de ello. Entonces siempre se pospuso la conclusión del Concilio Vaticano único que hubo entre 1859 a 1869 a 1870. Entonces las dos guerras generan unos cambios inequívocos tanto en la saga de ficción como en la realidad. Y ahí empiezan a conseguir de forma extraña las cosas. La guerra de los clones, cuando termina con la destrucción entera, prácticamente, esencialmente entera, de la Orden Jedi. En una noche prácticamente exterminan a toda la Orden Jedi. Y en el Concilio Vaticano II, prácticamente en comparación con su longevidad de estructura, de estructura religiosa, una estructura que tenía casi más de 2000 años de existencia, en poco menos de 15 a 20 años fue totalmente modificada. Al menos la misa nueva, que fue uno de los primeros cambios más radicales, más visibles de la crisis conciliar,
fue hecha en apenas en 3 años, ¿no? El Conciliábulo Vaticano II, perdón, se cierra en 1965 y ya para el inicio del Adviento de 1969 tenías este nuevo regalo y este año ritual de servicio protestante que llaman Misa Nueva o Novus Ordo Missae, que es el nombre que ellos mismos le dan a su misa que inventaron. Entonces, en 3 años se concibe un nuevo ritual de misa. O sea, es un nuevo ritual de misa que destruye la visibilidad litúrgica de la iglesia bibliotecaria, pero un ritual artificial, sintético, de nociones protestantes, muy claramente protestantes, y de teología inválida, que esos son otro tema, ¿no? Y para 1983 ellos hacen el nuevo Código de Derecho Canónico, que es el reflejo de los documentos conciliares del anticoncilio o el falso concilio Vaticano II. Entonces, en las dos sagas hubieron de un momento para otro una destrucción de esa religión previa por una nueva religión hecha por personas infiltradas dentro de las religiones respectivas, una falsa, imaginaria y una verdadera. Y ahora bien, ¿qué sucede como consecuencia? Nosotros sabemos que ya para el episodio 4, que se llama la teología clásica, de los únicos representantes que habían de esta religión imaginaria ficticia eran dos miembros del consejo, de ese cuerpo colegial, de esa especie de asamblea constante que es el Consejo Jedi, que eran dos miembros apenas, que un miembro que vivía en un pantano, en una especie de otro planeta, vivía en un pantano, y otro vivía en una especie de casulla, de choza en el medio del desierto. Una choza tecnológica, pero vivía prácticamente en una cueva en el desierto, otro vivía en una cueva, en un pantano, en diferentes planetas. A esa reducción quedó la famosa Orden Jedi, de una majestuosidad a una especie de atrocidad, de reducción de lo mínimo que puede reducir la dignidad de un ente, de una personas que están revestidas de autoridad y revestidas de cierto tipo de prestigio milenario y moral también. Sucedió lo mismo en la Iglesia Católica. Aquí empieza más o menos lo que quedó de estas reformas que fueron hechas rapidísimo, entre 3 años y 15 años, fueron las primeras reacciones de grupos que reaccionaron tanto en su momento del concilio como después de la implantación tanto de la nueva misa como del Código de Derecho Canónico, que implicó toda una mudanza de disciplinas y de visibilidad de la iglesia como tal. Entonces aquí empezamos a hablar de los grupos que empezaron a restaurar la misa, a conservar la misa tridentina, obviamente, grupos que, a pesar de unos sacerdotes que no estaban unidos a Marcel Lefebvre, estaban haciendo sus misas a veces por su parte, algunos fieles que pedían misa tradicional. Estaba también Marcel Lefebvre haciendo lo suyo. Estaba algunos grupos conservadores emitiendo documentos como el breve examen crítico. Para decir algo muy, muy breve, existe un libro que se llama Concilio Vaticano II, una historia nunca antes contada de Roberto de Mattei, que es un, vamos a decir, un católico de línea media, en donde él tiene ese libro, puede tener unas 800 páginas, y lo interesante de ese libro es que es mitad texto, narración, y mitad notas a pie de página. Quien lee ese libro queda muy bien informado de lo que sucedió, de quiénes han hecho esto posible. Y en esta parte de lo que quedó de las guerras, ¿no? De la guerra que nos hizo el Conciliábulo Vaticano II, fue que hubieron derrotados
Y formalmente el inquisidor de la iglesia, que es Ottaviani, fue derrotado, juntamente con el cardenal Bachi y otros grupos como el Cetus Internationalis Patrum, el grupo de los padres internacionales, que es un grupo conservador dentro del Vaticano II, del Conciliado del Vaticano II, que no hicieron absolutamente nada. Lo que hicieron fue presentarle al reclamante del trono, Pablo VI, el pensamiento crítico, que lo presentó fue Ottaviani, que os recuerdo que fue el inquisidor de la iglesia, el equivalente al inquisidor de la iglesia. Y ese breve examen crítico lo hizo un teólogo dominico que se llama Monseñor Yolande de Loriens, terminó siendo Monseñor Hilaire de Loriens, terminó siendo sedevacantista. Se le atribuye la creación de la tesis de Casichiacum, que es una tesis derivacionista relacionada a los grupos sedevacantistas, pero eso es otro tema. Pero esa tesis la hizo él y la presenta, más aparentemente Marcel Lefebvre, impulsiona esto, pero quien presenta la tesis, impone los rostros es Ottaviani y Bachi. Son dos cardenales que dieron la cara un poco, pero fueron derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? Porque con la autoridad que tenían, tuvieron que haber condenado al concilio. No lo hicieron. Terminaron haciendo misa nueva, esa de Ottaviani. Eran unas fotos haciendo misa nueva con el supuesto, uno de los reclamantes del trono, que es Pablo VI. Terminaron derrotados de eso y reducidos. Pero no, ellos no conforman parte de si vamos a comparar historias, los que quedaron relegados a la verdadera religión fueron los que empezaron a hacer cosas como Marcel Lefebvre y Monseñor Toc. Si Monseñor Toc tenía unas declaraciones del Concilio del Vaticano II que eran totalmente liberales, y también Marcel Lefebvre también firmó documentos de los que presentaron, de estos 16 documentos. Marcel Lefebvre firmó prácticamente todos fueron firmados. Incluso Monseñor de Castelmayer también firmó documentos. Hay por ahí unos cardenales que no firmó ninguno. Hay personas que os van a decir que Monseñor de Castelmayer no firmó ninguno, que Marcel Lefebvre no firmó de libertad religiosa, en fin. Firmaron documentos, habían mal firmaron documentos, pero hicieron cosas. Y Ottaviani no hizo nada después. Cada Bachi no sé qué habrá hecho después, pero quienes hicieron cosas fueron Marcel Lefebvre y Monseñor Toc, con sus errores, con sus aciertos, pero fueron los que hicieron y reaccionaron ellos dos en comparación de las historias. Era lo único que daba de esa religión gloriosa, tanto temporal como espiritual. Ahora bien, todos sabemos que empieza una guerra civil en la guerra clásica, en la teología clásica de Star Wars, ¿no? de la guerra de las galaxias. Y tenemos una guerra entre la rebelión de grupos que se negaron a aceptar el nuevo imperio, y el propio imperio tratando de poner orden en la galaxia, porque habían varias facciones que ellos mismos crearon para generar el conflicto, para destruir a la Orden Jedi. Pero a su vez se creó una rebelión para ver si podían destruir el imperio y poder más o menos volver a implantar algo parecido a lo que tenían antes. Pasó lo mismo en el tradicionalismo. Se creó la fraternidad de San Pío X, se crearon las constelaciones famosas de Monseñor Toc. Eso es también una forma de guerra, que tanto así que el propio Marcel Lefebvre termina haciendo en 1988 lo mismo que hacía Monseñor Toc. Él agarró de un día en una sola tarde y ordenó 4 obispos. Muy bien. Tanto las leyendas lefebristas, que siempre atacan la validez de las ordenaciones de Monseñor Toc, terminaban haciendo lo mismo. El problema es que Monseñor Toc no hizo las ordenaciones escandalosas que hizo. A propósito, lo hizo o engañado, o lo hizo en el afán de crear más episcopado, de una operación de salvar el episcopado. Como hizo Marcel Lefebvre, a ordenar tantos sacerdotes sin autoridad, sin permiso eclesiástico. Y que viene un punto importantísimo. En la saga de Star Wars, sobre todo en esta parte de la guerra civil, la lucha entre la rebelión y el imperio, surge un personaje que es un tal Luke Skywalker, que es un hijo ilegítimo de un miembro accidental, extraordinario del Consejo Jedi, de aquel Consejo Jedi glorioso.
pero ya en estado de guerra. Pero viene siendo igual un miembro de esa jerarquía, es un hijo ilegítimo de esa jerarquía. Tenían prohibido tener amores hasta apegos amorosos, tenían prohibido tener hijos, igual que en nuestra religión, los clérigos son celibatarios, ellos también son célibas. Entonces, ¿qué sucede? Este miembro, este hijo legítimo, también con una transferencia de ese poder místico, religioso, después de sus aventuras llega a conocer a estos únicos miembros que existían de esa orden gloriosa Jedi, que uno vivía en el desierto, una especie de choza tecnológica, una especie de cueva, y otro vivía en un pantano, una cueva de pantano de otro planeta. Y lo importante es que ellos varias veces le dicen a este joven, sobre todo el último, que es un pantano, le dice él, no, que tú no puedes ser miembro de la orden porque tú eres muy viejo, tú tienes un temperamento incontrolable, eres muy terco, etcétera, etcétera, etcétera. Estos miembros, sobre todo este último, quería, viviendo en una cueva, sin la estructura jurídica temporal, ni respeto temporal que tenían, ni siquiera tenían la estructura arquitectónica, ni fuerza de visibilidad de miembros. Querían imponerle a lo que quedaba, a un postulante para la orden Jedi, la única salvación que tenían para seguir existiendo, los mismos lineamientos canónicos, que son temporales, sujetos a cambio, que tenían cuando eran una estructura gloriosa y en pleno apogeo. Pasa hoy en día igual en la Iglesia Católica. En todo el tradicionalismo, cuando digo todo el tradicionalismo me refiero del lefebrismo, de la fraternidad San Pío X, disculpen, desde la fraternidad San Pío X hasta los grupos separantistas más controversiales, o de las posiciones más extremistas que hay en ese separantismo, como puede ser el sedefinismo o el misticismo. Todo el tradicionalismo, absolutamente todo el tradicionalismo funciona de forma ilícita según los cánones de la Iglesia Católica. Según los cánones del Código de Derecho Canónico de 1917, todo el tradicionalismo, no tiene ningún tipo de jurisdicción canónica. Entonces, no podemos pretender que nuestros clérigos, lo único que queda de los postulantes al sacerdocio y al episcopado y a las órdenes religiosas, aplicarle tanto las advertencias y las penas canónicas para una estructura que funcionalmente y organizativamente no insiste. Y insiste de modo divino, eso sí. A modo divino, la Iglesia Católica insiste, no puede dejar de existir. Pero en modo organizativo, canónico, ya no insiste. Insiste de forma remanente, de forma residual, pero no con plenitud. Y ahora viene esto, y yo llevo ya unos minutos, llevo ya media hora, pero no importa porque esto es un video de entretenimiento, pero también es didáctico. Ese es un personajillo que vivía en esta cueva en un pantano, en otro planeta, que era el último miembro que quedaba, porque el otro se había muerto, que vivía en el desierto, había dado la vida por salvar a este joven, que es un hijo ilegítimo de otro miembro Jedi. Y este último miembro legítimo, formal, con todas, vamos a ponerle todas los estatutos claros de legalidad, fue que era a este joven, después que entra en razón, este anciano, que le da a él la misión de continuar la orden Jedi. Se hará en esa cueva, en ese pantano, antes de morir se da a este joven. Y esa misión es equivalente en las historias entre la ficción y la realidad. Esa misión la tienen los obispos actuales de todo el tradicionalismo. Objetivamente hablando, ellos tienen un poder de orden material, sí señor, y tienen su jurisdicción por derecho divino. Esto genera mucha controversia.
Pero yo, a partir de este vídeo, yo voy a empezar a hablar de la jurisdicción. Entonces, esa comparación, no podemos pretender en una situación precaria que vivimos del episcopado y de la Iglesia Católica, que es la única que insiste en sus miembros del tradicionalismo sedevacantista y con cierta esperanza de algunos miembros de unos grupos tradicionalistas de la Fraternidad de San Pío X, ellos más o menos, algunos que pueden ser un tipo de miembros de saleferdismo que tenga algún tipo de inclinación al sedevacantismo, podemos considerarlos Iglesia Católica. Yo soy partidario que en estos momentos los únicos miembros formales de la Iglesia Católica son los que profesan de una otra forma el sedevacantismo y anhelan la elección del sumo pontífice. Pues es una opinión personal, ¿no? Es una opinión que puede estar sujeta a algún tipo de modificación, pero es la que mantengo la autoridad. Que no viene el caso de explicarla, de extenderla más. Ahora bien, hay una parte que se me queda por fuera, que es que hay un villano que se convierte al final de la saga. Ese villano fue un miembro del Consejo Jedi, es el padre de este hijo legítimo, pero tiene una armadura y estaba bastante enfermo, pero tenía armadura de hierro, de hierro oscuro, hierro negro, hierro de color oscuro, hierro negro. Hablaba con una voz bastante mecánica, bastante áspera, bastante ultrasónica, bastante tenebrosa. Él se convierte, logra matar al emperador. Al final, si no fuese así, no hubiesen matado al emperador. Y con eso destruyen el imperio, entendían. Y eso fue la clave para la solución de darle muerte al emperador. Fue que un miembro que se había pervertido y se había vuelto prácticamente un criminal es quien logra, a través de la compasión que tuvo contra su hijo, hacia su hijo ilegítimo, que quería convertirlo al final para el lado oscuro, pero en un momento se convierte y mata al emperador y se transforma nuevamente en un Jedi. Ahora bien, en esta parte no tengo una solución para la comparación de religiones, una falsa, que es ficticia, y una verdadera, que es histórica. Pero ¿quiénes son estos villanos que se van a convertir? Para mí me parece que es un evento que está sucediendo en cada momento. Todas las personas que están en la línea media del no sordo y se convierten en el tradicionalismo, ellos ya son un villano que se convierte. Todo miembro de la Fraternidad de San Pío X que se cambia de sedevacantismo es un villano que se convierte. Le acabo de decir cualquier miembro de la línea media que se convierte al tradicionalismo de sedevacantista es un villano que se convierte, cualquier miembro de cualquier movimiento del nuevo sordo que se convierte es un villano que se transforma y vuelve a la luz. Es una teoría mía personal. Y también cualquier persona en el tradicionalismo sedevacantista que deja ideas erróneas acerca de la iglesia también es un villano que se convierte. Es una teoría mía. No sé quién puede ser ese villano que forma parte de la jerarquía y se convierte hacia la verdadera jerarquía. Ya di mis opiniones. Entonces, finalizando este tema, este único joven que dio una jurisdicción, el último miembro de ese consejo colegial, que es el Consejo Jedi, le da a él la misión para restaurar la Orden Jedi, prácticamente desde cero y con un solo miembro. ¿Cómo se restaurará? Volveremos a tener esa visibilidad de miembros, esa visibilidad de jerarquía claramente instituida con el Papa, con los obispos. Es la meta a cumplir. Pero que las personas que estamos anhelando el cónclave, pues yo quiero repetiros que esto es un canal católico con una conclusión teológica sedevacantista, con una tendencia fuerte hacia el conclavismo. Yo no soy enemigo de las personas que profesan una posición sedevacantista totalista, una posición sedevacantista de la tesis de Cassichacum. No estoy en contra de per se enemigo de los padres sueltos, de los padres vagos, los padres acéfalos, que sean sedevacantistas, contra los sedevacantistas místicos. Ni siquiera soy enemigo de los sedefenistas.
No, esto no es un helenismo. Como son posiciones teológicas, son conclusiones teológicas, no puedo transformarme en un enemigo per se de alguien que de una u otra forma está consciente de las mismas conclusiones que tenemos nosotros de lo que es el desastre que hizo un falso concilio. Entonces, la propuesta, en comparación con la saga de ficción o la que vivimos hoy en día, es que la iglesia solo se restaurará, ojo, se restaurará a nivel visible de miembros y de jurisdicción formal cuando tengamos el Papa. Y tener el Papa no implica tener los palacios, los seminarios, ni las casas residenciales, solo tener al Papa, electo un conclave probablemente episcopal, con los únicos obispos que forman parte de la iglesia visible, tienen la jurisdicción mínima de derecho divino, y que en un conclave elegirán al sucesor de los apóstoles, que es lo único que nos quedó de estos dos obispos. Algunos otros más nos quedó de estos obispos que fueron creando clero episcopal y clero presbiterial hasta el actual momento. Y con eso tenemos que reactivar el funcionamiento mínimo necesario para la Santa Iglesia Católica. Entonces pidamos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que una de sus advocaciones es depresión de los demonios, que nos aleje del misticismo orientaloide que esta saga de ficción contiene, que no es el misticismo orientaloide equivalente a las iglesias cismáticas orientales, que por más que sean cismáticas, poseen también una sucesión material, ojo, no formal, material de episcopado y de sacerdocio, y de algunas prácticas religiosas, aún válidas, aún lícitas, pero infelizmente cismáticos y herejes. No me refiero a esas tesis orientales, incluso de ciertas iglesias orientales católicas. Me refiero al orientalismo pirata que insiste hostilizado en la sociedad occidental. Nos aleje, Nuestra Señora la Virgen María, depresión de los demonios, nos aleje con su intercesión de estas falsas doctrinas y nos conceda también con su intercesión saber cuál es la posición teológica cierta y rezar y mantenernos firmes para la elección y colaborar con la próxima elección del Sumo Pontífice. Juve Domine benedicite, ad societatem civium superendum perducanos Rex Angelorum. Amén.